La aprobación en la Cámara de Diputados de la revocación de mandato y de la consulta popular ha agudizado la confrontación sobre el estilo de gobernar del presidente López Obrador y la suerte de las instituciones bajo la transformación que pretende imprimir en ellas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde va? ¿Qué significa esta revocación de mandato? Y por supuesto la consulta popular. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rapidísimo a ver esta información y arrancamos directo aquí en nuestro foro con nuestro tema de hoy. El gobierno de López Obrador, apenas transcurridos sus primeros 100 días, metió el acelerador para tener las reformas constitucionales que alberguen su proyecto político. La presión se tradujo en la aprobación del dictamen sobre la consulta popular y revocación de mandato, que defiende como una pieza clave para lograr el marco legal para su cuarta transformación de la vida institucional. La reforma constitucional le permitirá estar en la boleta en las elecciones intermedias de 2021, cuando se jugará su mayoría en el Congreso, dado que es la fecha en que se llevará a cabo la consulta revocatoria. Esta se había atorado en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por la negativa de la oposición precisamente a que su aplicación coincidiera con los comicios de 2021, a fin de cortar la posibilidad de que el mandatario estuviera en campaña en apoyo a los candidatos de su coalición. La oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen por considerarlo un ensayo para buscar permanecer en el poder al terminar su sexenio. Aunque López Obrador descartó esa posibilidad e incluso ofreció firmar un compromiso público de que no intentará mantenerse en el poder después de 2024. Revocación o ratificación de mandato. Posiciones. 1. El expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que si López Obrador está en la boleta en 2021 para promover quedarse 3 años más, va a hacer campaña y todos los candidatos de Morena que se renuevan, obviamente, se van a colgar de la campaña para permanecer en el cargo. 2. Por su parte, López Obrador trató de aplacar las críticas de que pretendía reelegirse al ofrecer un compromiso firmado de que no va a reelegirse. Dijo tener palabra y que lo que estima más importante en su vida es la honestidad. 3. La priista Dulce María Sauri aseguró que busca otra vez el control político de la Cámara de Diputados. Señaló que se prepara el ambiente popular que conduzca hacia la posibilidad de la reelección consecutiva de la presidencia de la República. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes de puente. Pero tenemos un tema muy caliente que ha estado encendiendo la discusión esta semana y le enciende sobre todo por las distintas perspectivas sobre qué significa esta revocación de mandato que se aprobó en el Congreso. La oposición tiene temor de que sea, así lo dijo el PAN, usted lo acaba de ver en el reportaje, un ensayo para abrir la puerta a la reelección del presidente López Obrador. Para otros eso no es el sentido de esta reforma, aunque sí es difícil de rechazar las suspicacias sobre convocarla justo el mismo día en que se van a celebrar los comicios intermedios para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso en las intermedias de 2021. Me da mucho gusto que esté con nosotros después de la sesión semimaratónica, no fue tan larga como otras, pero sí fue intensa, el diputado justo de Morena, Ernesto Palacios Cordero. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, José. Un placer que estés con nosotros para cerrar ya la semana con tranquilidad. Y me gustaría empezar contigo con este tema y sobre todo con una constatación. Cómo apenas el lunes fue el discurso de los 100 días y el miércoles ya iba en caballo de Hacienda el tema de la revocación de mandato, a pesar de que se había parado en diciembre pasado porque la oposición no quería justo que permaneciera lo de la fecha, quería que no fuera el mismo día de la elección. ¿Qué pasó entre diciembre y el jueves? Bueno, yo creo que... ¿Qué cambió? ¿Cómo convencieron a los diputados del PRI? Mira, en realidad la bancada del PRI votó
en contra. Se alcanzó una mayoría calificada con la coalición y algunos diputados que votaron a favor. A ver, pero traes 3 del PRI que votaron en contra. A favor del dictamen. A favor del dictamen, así es. Y creo que fueron 8, ¿no? Los que se ausentaron, desaparecieron, con lo cual disminuyeron la cantidad de diputados presentes en el Pleno y, en consecuencia, lograr la mayoría requería menos de lo que originalmente hubiera sido si hubieran estado todos. El PRI, digamos que se dividió. Pues mira, a la primera pregunta, ¿qué sucedió? Yo te diría que primero pues concluimos un proceso que tiene que ver con la Guardia Nacional, que había estado también muy discutido, Sí. pero que finalmente se dio salida en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No hemos parado en discutir las reformas que son compromisos de la campaña. Este es un compromiso de la campaña del presidente López Obrador. Esto de la revocación de mandato fue una parte importante, no del discurso, sino del proyecto de nación. Tiene que ver con reconocerle un derecho a los ciudadanos para decidir a mitad del periodo de gobierno del presidente si continúa o debe ser destituido. Así es como nosotros estamos viendo esta reforma. Es el cumplimiento, no es una ocurrencia, y estamos en eso. Una vez que se hicieron pues las discusiones en la comisión estuvieron muy intensas. Hoy lo retomamos y damos paso a la aprobación de esta figura que es inédita. Ahora, ahorita nos metemos al contenido de lo que se aprobó, pero por lo pronto estarás de acuerdo en que entre diciembre y apenas marzo ha habido un debilitamiento de la oposición. Pienso en la escisión del PRD, cuyos diputados que salieron votaron a favor del dictamen, y en el caso del PRI también una división interna. Esa es la diferencia. Sí, hay movimientos ahí que se han dado en la oposición. El periodo empezó el 1 de febrero, el periodo ordinario actual, y a partir de ahí se retomaron bastantes asuntos que están ahí. Hoy estamos discutiendo nada menos que también el dictamen de la reforma educativa, ¿no? Estamos en eso. Próximos días va a ser, seguimos con la misma intensidad en la Comisión de Puntos Constitucionales, de donde un servidor es integrante. Ahí hemos estado y bueno, pues creo yo que este tema ya nos habíamos tardado, pues ya nos habíamos tardado porque bueno, ya había es que se atoró, y se atoró en diciembre justo por el tema de la fecha en la que se celebraría, en la que se convocaría o se podría convocar el referéndum revocatorio. Pues mira, a ver, yo quisiera aclarar una cosa. Cuando anteriores legislaturas discutieron la figura de la consulta popular, decían grandes argumentos a favor de que las consultas se hicieran el mismo día de las elecciones. Hoy la Constitución política así estableció las consultas por decisión mayoritaria del PAN y el PRI. Y hay un argumento muy fuerte, que a este país le cuestan mucho dinero las elecciones. Y entonces nos planteaban que fuera el 1 de diciembre, el día de ayer. Esa justo, y en julio, digamos, en el primer tri, a la mitad del a la sexenio. mitad del sexenio, y en julio se hiciera una elección federal. Es decir, en un periodo de meses, 2 procesos que implican toda una logística, pero sobre todo, a ver, la última elección de presidente, de diputados, me voy a ir al extremo porque fue una elección de diputados y de presidente de senadores. Costó 28,000 millones de pesos. 28,000 millones de pesos. Junto con el argumento económico, hay un hecho. El presidente López Obrador, si se aprueba en el Senado en estos términos, va a estar en la boleta el día del proceso federal electoral de 2021. ¿Esto ayuda o no ayuda a los candidatos de Morena?
Pues mira, lo relevante O sea, es traes que hoy un presidente con 80% de aprobación. ¿Ayuda o no ayuda a aparecer como legislador en la foto con el presidente? bueno, pues yo creo que la oposición, ayer nos remarcaban mucho, la oposición todo el tiempo, también cuando fueron gobierno, demeritaban la capacidad que tienen los ciudadanos de distinguir. Tenemos en esta elección pasada casos donde hubo mucho voto diferenciado. O sea, hoy tenemos una sociedad más madura en términos democráticos. Hoy la sociedad divide su voto, ha venido madurando más, pero esta elección también dio lecciones en cuanto a autoridades locales que se eligieron y autoridades federales, ¿no? Entonces yo creo que no es por ahí. Yo creo que la gente puede distinguir, y además la oposición le apuesta a no sabemos qué, porque su cálculo, a pesar de que dicen que empezamos mal, entonces, pero ellos mismos sienten que les va a ir muy mal. Pues nosotros celebramos que vaticinen que al presidente le va a ir muy bien, que al país le va a ir muy bien, pero le apostamos a la madurez democrática de la gente, le apostamos a que la gente decida, pero no es por la vía del cálculo electoral como se diseñan las instituciones de este país. No es un tema de cálculo de esta Constitución va a regir bueno, o por lo menos no debiera. Nosotros no estamos decidiendo por el cálculo. Déjame un corte. Estamos hablando de lo que ayer aprobó la Cámara de Diputados, la ley sobre para regular la revocación de mandato y la consulta popular. Una larga sesión en la que se desarrolló, digamos que entre consignas, entre los que defendían el dictamen y los que desde la oposición decían eso abre la puerta, un ensayo, creo que dijo el PAN, para la reelección del presidente López Obrador. La verdad es que tú dices que no va por ahí el asunto y que se trata de una necesidad para garantizar un derecho ciudadano como es el de la consulta. Entiendo que la oposición lo que estaba diciendo no es que no queramos consulta, revocación o consulta, sino los términos en los que se estaba dando. Bueno, mira, también es importante comentar que ayer se hizo una modificación al tema de la consulta. Revocación de mandato, se establece el derecho de los ciudadanos. En el caso de la consulta, el umbral que se había establecido de un 2% de la lista nominal de electores, el número de firmas que tenía que pedir una consulta se redujo a la mitad. Eso es un tema muy importante. O sea, ¿qué quedó en 1? En 1%. En 1%, consulta. Lo cual hace mucho más factible que los ciudadanos soliciten una consulta para el tema que sea. Ajá. 2, es que, hablando de consulta, cuando nosotros como movimiento solicitamos consultas para el tema de la reforma energética, la Suprema Corte rechazó esa y otras 4. Todas las consultas que pidieron ciudadanos fueron rechazadas con un argumento. Porque ahí el PRI y el PAN, en su momento mayoría, aprobaron que todo lo que tuviera que ver con ingresos, gastos del Estado, no procedía las consultas. Y con ese paraguas, con esa ambigüedad en la ley, en la Constitución, la Corte nos batió todas las consultas. Hoy estamos corrigiendo eso. Estamos permitiendo que lo que existe en todo el mundo es que lo que no se vota son los ingresos, son los impuestos. Eso es lo que no se vota. A ver, respecto a los temas, sí. Pero hay 3 cosas que me preocupan. Uno, que el que puede con facilidad convocar el referéndum revocatorio es el propio presidente, sin mayores trabas. O sea, decide, lo convoco y va para adelante. 2, 1/3 de la Cámara de Diputados. Y 3,
En el caso de la revocación entiendo que quedó 3%. 3% de ciudadanos. 3% de ciudadanos son, a ver, tú me corregirás, pero del padrón son 2.700.000 y pico mil Es correcto. ciudadanos. Correcto. A ver, en términos prácticos, eso casi invalida la posibilidad de que la ciudadanía lo convoque. Y si este es un mecanismo en manos de la ciudadanía para controlar al poder, para sancionar desvíos y abusos, quien menos lo va a ejercer es el ciudadano común. ¿Cómo ves? Mira, primero, hoy en la Constitución se establece que el presidente también puede proponer consultas. Eso existe en todos lados, ¿no? En el mundo también existe, en diversos países. Hoy el presidente puede proponer consultas. Segundo, tiene que proponerlo y el Congreso por sí o discutir la solicitud del presidente. 3, estamos en un país de 123 millones, una lista nominal de 89 millones de habitantes. En el pasado proceso electoral participaron más de 50 millones. No es cualquier cosa la decisión de poner a consideración la destitución o no del presidente. Nosotros pensamos que es una medida que la oposición ayer decía, mira, decía eso de acuerdo, pero ¿te acuerdas cuánto se necesitaron de firmas, por ejemplo, para aquella iniciativa ciudadana del 3 de 3? 600,000. 600,000. Y realmente lo lograron con un esfuerzo impresionante el que estuvieron las cámaras empresariales, comenzando por la Coparmex. Hoy lograr, a ver, incluso, déjame otro ejemplo, las candidaturas independientes. ¿Cuántos votos necesitabas para registrar un candidato a la presidencia independiente? Es el 1%. 1%. Esto es 3%. Un poco menos de un millón Yo creo que si la oposición se propusiera conseguir movilizar, proponer, recabar las firmas, lo podrían hacer. No es un umbral imposible, pues es un umbral. Lo que yo sí quisiera resaltar es que no es, como se dijo ayer, que el presidente es el que activa la figura. La figura la activa el Congreso, la activan los ciudadanos o la activa el presidente. Hoy el presidente puede activar la consulta popular, ya está en la Constitución. No es y bueno, pues el argumento de la oposición creo que no se sostiene porque, insisto, es un tema de cálculo electoral. Pero a ver, déjame decirte, a ver, supongamos, aceptando el argumento, a ver, en términos prácticos, en función de las condiciones y de los requisitos, podrías decir que este mecanismo está ampliando más el margen de actuación política del Ejecutivo que de los ciudadanos. Pues es un instrumento para que los ciudadanos decidan si se queda o se va el presidente de la República. Yo creo que no es otra cosa más que darle un mecanismo de control del poder a los ciudadanos. ¿Por qué se habla de que si se empodera al presidente? No lo sé, porque finalmente quien tiene la posibilidad de votar y decidir son los ciudadanos. Ojalá y otros presidentes hubieran tenido la disposición de someterse, pero no lo hicieron. Yo ayer decía en tribuna, si hubiéramos tenido el instrumento, si hubiera habido posibilidad de que le preguntaran a la gente, nos hubiéramos ahorrado varios males, varias tragedias nacionales. Déjame preguntártelo desde el otro lado. ¿Por qué, si este es un instrumento que favorece a los ciudadanos, tiene que salir el presidente al día siguiente a decir, y les prometo que voy a firmar un compromiso donde asegure que no lo voy a utilizar para la reelección, para permanecer en el cargo más allá de mi mandato? Yo, finales de 2024, chao, me voy, se acabó mi periodo. Te voy a decir, ayer hubo discursos muy engañosos, ya lo hemos tenido con otros dictámenes, con otras reformas. Lo que se dice en el discurso no se sostiene con el contenido del dictamen. Esto de la reelección,
ahí está establecido que tiene que ser compaginado con la elección de diputados federales. Nadie tendría por qué decir que se trata de definir sobre un periodo subsecuente. La Constitución es muy clara y lo que se puso en el dictamen es muy claro. Entonces, o sea, tú dirías, ni siquiera habría necesidad que el presidente salga con un compromiso firmado. Yo creo que frente para decirles, no voy a utilizar esto para elegirme. Yo creo que frente a los argumentos, frente a la intención de engañar al electorado, de engañar a la gente, a los ciudadanos, es necesario aclarar que esta reforma no tiene ese fin, que el único fin es cumplir con un compromiso que se hizo para que la gente pueda decidir, no con este presidente, sino con todos. Lo que pasa es que hoy tenemos un presidente que trae una aprobación de 8 de cada 10 mexicanos. Sí, altísima. Por eso, pero nosotros estamos diseñando una institución, un derecho, reconociendo un derecho que es para siempre. Esa es la idea, que se quede en la Constitución para que sea el presidente que sea, porque podría cambiar su visión la oposición y decir, bueno, frente a un escenario donde no le vaya bien, ahí mismo se definiría un cambio en la correlación de la Cámara de Diputados, además de la destitución de un presidente. Ese mecanismo es muy efectivo para que los ciudadanos tengan el control de cambiar totalmente el gobierno de su país. Pero justo parte de la crítica de la oposición es, sí, por supuesto que eso puede suceder, pueden cambiar los equilibrios y las mayorías, pero por lo pronto, en la cita del 221, si de lo que se trata es tratar de buscar la mayoría en primera instancia y además en segunda una mayoría calificada, las condiciones para lograrlo son mejores con un presidente popular en la boleta que fuera de la boleta. Bueno, dando por hecho que esta popularidad se va a mantener, dando por hecho, pero mira, nosotros preferimos no legislar en función de escenarios o especulaciones. Preferimos legislar en función de convicciones democráticas, de razones, que ayer escuchamos muchos escenarios, mucho futurismo y mucho cálculo político, pero se trata de, se trata de la democracia participativa, podemos discutirlo, pero es la democracia participativa y es el control ciudadano del poder, que se intente desvirtuar. Y yo creo que por eso valen las aclaraciones y por eso es muy valioso que nos invites, porque hay que aclarar que nosotros lo vemos diferente. No, bueno, ya más es lo interesante. Es lo interesante porque creo que otra de las consecuencias ha sido el que se ha vuelto a encender, digamos, la polémica sobre la transformación de las instituciones, sobre la suerte que pueden correr con los cambios al marco legal que está impulsando el presidente Morena y las distintas visiones que están hoy en la opinión pública sobre el significado, si es una transformación o si se están afectando, si se está debilitando el Estado, se está fortaleciendo el presidente al liderazgo o a la ciudadanía, etcétera. Estamos hablando de la revocación de mandato y la consulta popular, dos regulaciones a estos mecanismos de control político de los ciudadanos respecto del poder, que han sido ampliamente discutidos, también cuestionados. La oposición considera que no están sirviendo para el propósito justo de controlar al poder, sino se están ofreciendo, así dicen, como instrumentos al servicio de este. Y este marco me sirve para entrar a la discusión que nos quedó pendiente antes de irnos al corte. Ernesto Palacios Cordero, diputado de Morena. Y es, esto ha vuelto a avivar, digamos, la discusión sobre la suerte de los cambios institucionales que está tratando de impulsar Morena y el gobierno de López Obrador, y déjame decirlo así, la incertidumbre que está generando en muchos grupos saber cuál es el sentido de estos cambios institucionales. Pues mira, primero yo diría que las reformas están siguiendo una línea muy clara: cumplir los compromisos que se establecieron en campaña. No estamos haciendo reformas que sean derivadas de ocurrencias. Estamos cumpliendo compromisos que estableció el candidato. Todos los críticos que le señalan que se levantan un día y entonces piensan
y se les ocurren cosas. Es muy fácil constatarlo, ahí está el programa, ahí están los compromisos y qué bueno, todo mundo tiene en su imaginario la frase de campaña, el pueblo pone y el pueblo quita, dicho por el hoy presidente, ratificado hoy en la mañana, porque desde campaña ya había dicho, no tengo menor interés en reelegirme, no va por ahí. También tiene todo el mundo presente, vamos a abrogar la mal llamada reforma educativa, en eso estamos. Es además un hecho inédito lo que sucedió con la Guardia Nacional, cuando se decía que en Morena, con esta mayoría que se construyó, no había la disposición de escuchar otras voces, de sumar. Hoy tenemos una reforma constitucional avalada por todas las fuerzas políticas, por los organismos internacionales de derechos humanos y los 32 congresos estatales. A ver, hay que decirlo, salió por unanimidad. Y yo te preguntaría, ¿este puede ser el antecedente de lo que le ocurra a la revocación de mandato en el Senado? Habida cuenta de que lo que aprobó de la Guardia Nacional la Cámara de Diputados fue transformado de fondo en la Cámara Alta. Mira, primero... yo sé que me estoy adelantando. No, pero qué bueno. Pero ahí está el antecedente. Qué bueno. Primero, de la Guardia Nacional, sí decir que no es que se haya hecho o rehecho completamente, pero sí reconocemos la capacidad que tuvo el Senado de la República para generar ese consenso. Hay muchas cosas que se mantuvieron de lo que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar con mucha atención, con mucho respeto, vamos a dejar que la colegisladora haga su trabajo y la manera como ellos resuelvan este dictamen, nosotros vamos a revisarlo, vamos a esperar si lo aprueban por consenso o si no, si lo aprueban allá como va, se iría a los congresos estatales. A ver, si si le hicieran cambios, tendría que regresar a las... Ahora, en efecto, en el Senado, con lo de la Guardia Nacional, hubo un proceso de parlamento abierto. Pero también hay otro equilibrio de fuerzas políticas. Ahí no hay mayoría calificada, ni han logrado sumarla como ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Ahí la oposición ha actuado en bloque, y eso también es un argumento de peso para escuchar y hacer cambios. Pues mira, hemos intentado convencer y no vencer. Lo mismo, hay una correlación distinta, efectivamente. Quizá en el Senado hay otra correlación, pero nosotros le vamos a seguir apostando al diálogo. Lo estamos haciendo con la reforma educativa, le apostamos a que salga por consenso. Todas estas reformas son de alto impacto en el destino del país. Entonces vamos a seguir apostándole al diálogo, a los acuerdos, pero eventualmente nosotros también podemos acudir. En el caso de la Cámara, tenemos una mayoría calificada. A ver, es lo que pasó ayer. Es lo que pasó ayer. Pero en el Senado también, pues ellos, te decía, vamos a ser respetuosos de la forma como se construye el dictamen y de lo que acuerden ellos. Nosotros nos toca ahorita abocarnos ya a los otros temas y esperar lo que decida la otra Cámara. Yo te pregunto, de la forma de construir el dictamen, como dices, de la capacidad de generar consensos, de diálogo, incluso hasta unanimidades, producto de la negociación, como el caso de la Guardia, depende que, por ejemplo, saques una ley que finalmente, a la hora de llegar a la opinión pública, no te genere la incertidumbre o la preocupación sobre si eso se va a convertir en un elemento que sea un retroceso, pueda suponer un retroceso para las instituciones del país. Yo te diría que, ¿o no? A ver, decía yo que hay una consistencia entre los compromisos de campaña y lo que hoy estamos discutiendo. Pero también hay un elemento muy importante. Ese proyecto que hoy estamos discutiendo en reformas contó con el respaldo de más de 30 millones de votos. Tenemos al presidente más votado en la historia de México. Y esta mayoría política que hoy tenemos contó con un respaldo inusitado en la historia de México. Y eso debe de estar presente también. O sea,
Son reformas que derivan de un programa, de un proyecto de transformación por el que la gente votó. Y eso no debe de olvidarse. Pero dirías, ¿es suficiente reformas tan trascendentes que afectan en efecto el funcionamiento, las características, hasta el perfil de las instituciones del país? ¿Es suficiente sacarlos por la mayoría electoral que salió de las urnas, por la mayoría calificada que se puedan haber formado en la Cámara de Diputados, en fin, por número de votos? Mira, lo que más afectaría al país es que siguieran las cosas como estaban. La gente votó por grandes transformaciones, no por un cambio de matiz. Un cambio de gobierno, vaya. Un cambio de gobierno y un viraje, diría yo, ¿no? Porque venimos de un Estado fallido. No venimos de unos errores no, venimos de un Estado fallido. Cometieron el grave error de desaparecer a la dependencia de la seguridad. Y hoy tuvimos que reconstruir esa institución. La desaparecieron. Le establecieron todas las facultades a gobernación. Cometieron, hablando del diseño de las instituciones. Entonces, yo diría, sí es importante la figura del Parlamento abierto, las audiencias públicas, y que revisemos los acuerdos mayores posibles para este rediseño. Pero lo que la gente pidió es un cambio, y un cambio de verdad. Y eso pasa porque se cumpla con las modificaciones, se afronten los problemas de manera distinta, ¿no? Ahora, un cambio siempre trae dos componentes, o en general trae dos componentes. Uno, la crítica y la revisión de lo que no funcionaba y que necesita transformarse. Y dos, el nuevo modelo con el que quieres subsanar, cambiar, transformar, los términos que quieras ponerlo, lo que antes no estaba operando porque había déficits, abusos o corrupción, etcétera. Eso es lo que a veces no parece estar muy claro en la atención o la percepción de los ciudadanos, y es cuáles son los modelos con los que se van a sustituir, que no son, por supuesto, mecanismos como lo de la consulta o la revocación, porque en todo caso serían eso, instrumentos de corrección o de control, pero eso incluso me corriges si estoy equivocado. Estamos hablando de lo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, la revocación de mandato, la consulta popular, que ahora deberá de seguir el proceso parlamentario en el Senado, un Senado donde los equilibrios políticos son distintos a los de la Cámara de Diputados y donde ya Ernesto Palacios, coordinador diputado del Morena, donde ya la oposición les advirtió desde ayer, no vamos a hacer concesiones respecto a la fecha en la que se celebre el referéndum revocatorio, no va a ser, les dijeron, en el mismo día que las elecciones de 2021. ¿Es imprescindible que sea ese día? Bueno, para Morena y el gobierno, ¿o no? Hay que recordar qué es lo que pidió la gente. La gente pidió una democracia efectiva, que dé resultados, que haga los cambios, pero que no sea tan cara. La gente ya no quiere financiar a los partidos como se había hecho, con cifras millonarias. Entonces, verdaderamente es atender a lo que la gente pidió. Y también que nos parece a nosotros que cimentar una decisión en el cálculo electoral de la siguiente elección para diputados no debe de ser lo que guíe una reforma constitucional, que es para toda la vida. A ver, de acuerdo, pero si en el Senado el bloque opositor dice sí va a la revocación de mandato, pero no esa condición, ¿sería un irreductible para Morena o no? Pues ya será decisión de los senadores. Nosotros vamos a respetar lo que acuerden los senadores y las senadoras de nuestro partido. Vamos a estar atentos y vamos a trabajar en equipo como se debe y como espera la gente. Pero, insisto, creo que es muy prematuro. Creo que ellos
están insistiendo en un cálculo electoral y así no se diseñan las instituciones en función de cómo me va a ir en la próxima elección de diputados. Ellos dicen que tal vez haya un riesgo. Nosotros estamos combatiendo el uso electoral de los programas y lo estamos haciendo delito grave. Y estamos poniendo otros candados para que no se repita lo que ellos hicieron. Porque ayer les recordamos que ellos pusieron las trabas a la consulta popular, que le dieron el argumento a la Suprema Corte y que ellos recurrieron al fraude electoral. Pero al mismo tiempo, digamos, también mucho tiempo tratando de construir pisos parejos. Justo por eso, por ejemplo, sancionar la utilización de los programas sociales con fines electorales. Pisos parejos en la competencia electoral. ¿Hasta dónde? Y ese es otro, digamos, de los señalamientos reiterados, ¿hasta dónde construir, digamos, estos dos mecanismos a partir de el desequilibrio que puede generar la participación del presidente, tenerlo en campaña hasta ese día, afectan justo a la equidad que tanto hemos tenido que cuidar? Pues mira, es sobre la base de suposiciones, porque hoy, hasta el día de hoy, se están cumpliendo los compromisos. Dijimos que se iba a hacer delito grave el uso de los programas. Dijimos que se iban a adoptar criterios de universalidad para evitar el uso clientelar de los programas. Se está cumpliendo. Y además, la palabra se está cumpliendo, pero los candados están ahí. Y también, insisto, no creo que sea a estas alturas posible pensar que la gente no va a tener la capacidad de resolver cómo ha funcionado la figura, el ejercicio del presidente de la República y qué tipo de mayoría quiere definir o qué tipo de partido quiere que lidere la Cámara de Diputados o qué correlación quiere que exista entre poderes. Yo creo que hoy tenemos una sociedad que tenemos que reconocerle que dio un manotazo en términos de decir yo soy una ciudadana, un ciudadano que está dispuesto a tomar en sus manos el destino de este país. Pero ¿no te parece que en efecto pues esa ciudadanía existía también en los últimos años, en los últimos procesos electorales? Y una de las críticas desde la oposición en ese momento eran la utilización excesiva desde el poder de recursos como por ejemplo la radio y la televisión, los propios programas sociales, y en fin, una serie de inequidades que afectaban el piso parejo para competir. Que hoy no los mueve. Que hoy estamos erradicando, hay que decirlo también, ¿no? Porque el abuso, el dispendio en comunicación social, la inyección de recursos públicos a campañas, por cierto, algunas legalmente y otras ilegalmente, aferrarse a controlar. Hay probado en los gobiernos del PAN uso clientelar de los programas, sí lo hay. En el gobierno, en las campañas del PRI. Pero hoy por hoy, creo que es muy aventurado decir que se tiene toda una intención. Al contrario, las señales que se han mandado desde el gobierno, las señales que se han mandado desde el Congreso es por erradicar eso que le dañó tanto a la democracia. Bueno, pues vamos a darle seguimiento porque además pues viene la batalla dura también, ya lo decíamos, en el Senado, ver qué va a pasar ahí. Así es. Sí, como se perfila, vas a tener un bloque que convencer. Pero yo por lo pronto te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Ernesto Palacios Cordero, diputado de Morena. Un placer. Seguimos sobre el tema. Muchas gracias a ti gracias, y sobre todo al auditorio. Que tenga un buen fin de semana, buen puente, que le vaya muy bien. Nos vemos el lunes aquí a las 7. Adiós.